Generalmente tenemos esta idea súper arraigada de que aprender es un proceso doloroso. Sí, casi como un castigo, ¿no? Exacto. Pensamos en puro sudor, frustración, horas de pestañas quemadas. Es como, intentar forzar una pieza cuadrada en un agujero redondo. Totalmente. Asumimos que el conocimiento es algo que se tiene que insertar a la fuerza en el cerebro. A base de pura repetición, disciplina y, seamos honestos, muchísima memorización aburrida. O sea, tenemos esta imagen de que adquirir cualquier tipo de habilidad requiere un esfuerzo consciente y agotador, como si la mente fuera un músculo resentido al que hay que obligar a trabajar. Sí, amenazándolo todo el tiempo, que si con exámenes, calificaciones o regaños si no rinde lo suficiente. Y es una perspectiva súper cansada, tanto para el que aprende como para el que enseña. Pero luego te topas con la información de nuestras fuentes de hoy y de repente toda esa imagen tradicional del aprendizaje simplemente se desmorona. Se cae a pedazos. Así es. Por eso es momento de dar la bienvenida a quienes nos escuchan a una nueva exploración a fondo aquí en The Deep Dive. Nuestra misión de hoy es desentrañar cómo ocurre realmente el aprendizaje natural y sin esfuerzo. Y para eso nos vamos a sumergir en una conferencia fascinante sobre la filosofía Montessori. Pero ojo, no desde una perspectiva superficial. Vamos a ir directo a los cimientos, específicamente a dos pilares fundamentales, los llamados periodos sensibles y el poder radical de la observación. Que, por cierto, esta es una perspectiva invaluable no solo para los educadores o quienes interactúan con niños todos los días. Claro, es para cualquiera de nosotros que busque comprender cómo diablos la mente humana absorbe la información del mundo. Resulta que para entender cómo aprendemos a leer o a comportarnos en sociedad, primero tenemos que hacer una parada súper inesperada. Súper inesperada. Nos vamos al mundo de los insectos y la botánica. Suena a locura, ya lo sé. Pero a ver, cuéntanos por qué tenemos que hablar de biología para entender la psicología humana. Pues mira, es fundamental. El término periodos sensitivos o periodos sensibles en realidad no fue inventado por educadores en un salón de clases. No, yo pensaba que era un término 100% pedagógico. Para nada. Fue acuñado por científicos puros. Específicamente, primero por el genetista holandés Hugo de Vries, que estudiaba las metamorfosis en la naturaleza. Ajá. Y luego, este concepto lo expandió un biólogo estadounidense llamado Jack Slope. Jack Slope. Sí, me quedé enganchado con sus notas cuando preparábamos este análisis. Él fue el que se dedicó a estudiar a las orugas, ¿verdad? Exacto, a las larvas de mariposa. Y lo que descubrió ahí sobre la fisiología animal cambió las reglas del juego por completo. A ver, explícanos ese problema de supervivencia que tienen las orugas. O sea, Lowe observó que al nacer, la oruga de una mariposa tiene un sistema digestivo súper frágil. Solo puede alimentarse de las hojas más tiernas. Y esas hojas tiernas solo están en la mera punta de las ramas más altas del árbol. Ese es el detalle. Pero el problema es que la mariposa madre pone los huevos cerca del tronco del árbol, en la parte más oscura. Claro, por instinto para esconderlos de los depredadores. Exacto. Entonces imagínate el escenario. Tienes a una oruga recién nacida, diminuta, ciega a los peligros del mundo. Y tiene que adivinar cómo caminar hasta el extremo de la rama correcta para no morirse de hambre. Es que parece una misión imposible. Totalmente. Digo, nadie le da un mapa a la oruga. No hay una oruga adulta haciendo de guía turística diciendo, por allá arriba está la comida, síganme. Nadie les enseña absolutamente nada. Pero Lowe descubrió que el secreto de su supervivencia es que nacen con una sensibilidad temporal a la luz. ¿Una sensibilidad temporal? Sí, es una predisposición biológica. Tienen un impulso irresistible que las atrae hacia la luz del sol. Ah, y al seguir esa luz instintivamente terminan escalando el tronco. Ajá, y llegan directito a las puntas de las ramas. Exactamente donde están las hojas tiernas que necesitan para sobrevivir. ¡Wow! Pero espera, ahí viene la parte que me voló la cabeza. ¿Qué pasa cuando crecen? Esa es la clave del descubrimiento. Una vez que la oruga se alimenta, crece y su sistema digestivo madura lo suficiente para comer cualquier hoja, esa sensibilidad a la luz se apaga por completo. Desaparece. Sin dejar rastro, porque ya cumplió su propósito. Es literalmente como tener un GPS biológico instalado de fábrica. Me encanta esa analogía. Sí, o sea, se enciende de la nada con una misión de vida o muerte,
Te guía instintivamente a tu destino sin que lo pienses y cuando llegas, el aparato se apaga permanentemente. Tal cual. Y ojo, no es que la oruga de repente se vuelva ciega. Claro, sigue viendo la luz. Exacto. Es simplemente que la luz ya no le importa. Ya no le genera esa atracción magnética. Y lo fascinante aquí es cómo conectamos esto con nosotros. O sea, cómo pasamos de las orugas a la mente humana. Pues mira, lo fascinante aquí es que la doctora María Montessori fue la primera mente en tomar este descubrimiento biológico animal y aplicarlo a los humanos. Porque ya tenía formación en medicina, ¿no? Exacto. Su rigurosa formación en medicina y biología le hizo preguntarse qué pasaría si esto mismo aplica al desarrollo infantil. Y se puso a observar. Se puso a observar meticulosamente a niños en todo el mundo, cruzando culturas, idiomas, niveles socioeconómicos. ¿Y qué encontró? Notó un patrón innegable. Todos los niños muestran estos mismos picos de máxima sensibilidad. O sea, momentos precisos donde se sienten atraídos irresistiblemente a ciertas cosas, como la oruga a la luz. Exactamente. A ver, pero yo como adulto veo a los niños y los humanos somos infinitamente más complejos que un insecto buscando hojitas. Claro, sin duda. Si intento visualizar este GPS encendido en un niño humano, ¿cómo se ve? Porque te soy sincero, a simple vista, el desarrollo infantil parece más bien un caos de energía inagotable. Sí parece, pero la clave está en definir bien qué es y qué no es un periodo sensible. Hablamos de ventanas temporales, universales y pasajeras. Ventanas temporales, ok. Durante esta ventana, el niño tiene una actitud creadora, o sea, una predisposición para aprender algo de manera 100% natural. Y con un entusiasmo desbordante, supongo. Desbordante y, lo más sorprendente, sin sentir fatiga mental. Cero fatiga. Eso suena al sueño de cualquier estudiante universitario. Sí, literal. Y para entenderlo visualmente, la fuente contrasta el periodo sensible con la mente absorbente. A ver, explícanos esa diferencia porque creo que es súper importante. La mente absorbente de un niño pequeño es como una esponja gigante. Toma todo el entorno en su totalidad. Absolutamente todo. Lo bueno, lo malo, el ruido, los idiomas. Todo entra. Es un nivel de procesamiento que nos abrumaría a nosotros como adultos. Bueno, a cualquier computadora la trabaría. Exacto. Entonces, frente a esa esponja masiva, la naturaleza nos da el periodo sensible, que funciona no como una esponja, sino como una linterna direccional. Una linterna, me encanta esa imagen. Imagina que estás en un cuarto gigantesco a oscuras y prendes una linterna. Hay 1.000.000 de cosas, pero el haz de luz enfoca solo un elemento de forma brillante. Ok, entonces el niño sigue en el mundo, sigue con la mente de esponja absorbiendo el entorno. Pero su atención profunda, su energía, están iluminando una sola habilidad específica. Una habilidad que necesita conquistar desesperadamente en ese momento. Exacto. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque siguiendo esta analogía de la linterna y el cuarto oscuro, A ver, dime. ¿qué pasa si la linterna se queda sin baterías? O volviendo al GPS, si esa ventana se cierra y el niño no aprendió lo que tenía que aprender. Uy, esa es la gran pregunta. ¿Significa que esa habilidad se pierde para siempre? O sea, ¿ya no la va a aprender en la vida? Es una duda súper común. Y la respuesta tiene un matiz importantísimo. No, la capacidad no se pierde para siempre. Menos mal. Lo que se evapora, lo que jamás regresa, es la oportunidad de la conquista natural. La conquista natural, o sea, sin esfuerzo. Exacto. En la fuente nos daban un ejemplo buenísimo sobre aprender un idioma complejo, digamos el zapoteco. Ajá, un idioma con una estructura muy distinta al español. Si tú o yo, como adultos, decidimos aprender zapoteco mañana, nuestro cerebro tiene la plasticidad, sí. Sí, pero nos va a costar la vida entera. Nos va a implicar años de estudio, memorización de gramática, frustración, va a doler. Vamos a tener que usar tarjetas de memoria, aplicaciones repitiendo frases hasta el cansancio. Exacto. Pero por otro lado, pon a un niño que está en pleno periodo sensible del lenguaje en una comunidad donde solo se hable zapoteco. Sin darle ni un solo libro de texto. 0 libros. Ese niño va a absorber la sintaxis, el vocabulario, el acento perfecto sin ningún esfuerzo consciente. ¿Solamente por existir y respirar en ese lugar? Tal cual, el idioma se vuelve parte de su ser. Si esa ventana biológica se cierra, aprender pasa de ser orgánico a requerir todo ese sudor del que hablábamos.
Tiene todo el sentido del mundo. Ok, entonces ya establecimos que esta linterna mental existe y facilita milagrosamente el aprendizaje. Así es. Pero si miramos los primeros años de vida, ¿qué es exactamente lo que ilumina esta linterna? Porque no es que un bebé sienta la necesidad de aprender álgebra a los 2 años. Definitivamente no. Hay un mapa biológico súper claro. Son 4 grandes faros o períodos sensibles en el desarrollo infantil. Ok, vamos desglosándolos. ¿Cuál es el primero? El primero es el orden, y va desde el nacimiento hasta los 4 años y medio más o menos. Y a ver, solo para aclarar, esto no tiene nada que ver con querer que el cuarto esté limpio para que se vea bonito, ¿verdad? Para nada, es mucho más profundo. Se divide en orden físico y orden psíquico. Ok, El orden físico es una necesidad interna, casi de supervivencia, de saber dónde van las cosas. o sea, el niño no trata de ser ordenado por ser educado. No, está usando el orden externo de los objetos para construir su propio mapa mental interno. Si le cambias las cosas del lugar de la nada, le desbarata su mundo. Le rompes la brújula. Exacto. Y el orden psíquico tiene que ver con las rutinas. Saber con certeza que primero cenamos, luego el baño, luego el cuento y a dormir. Esa predictibilidad les da una seguridad brutal. Inquebrantable, diría yo. ¿Sabes? Estaba checando las notas sobre este punto del orden y me topé con algo que me pareció brillante. El uso del código de colores en los ambientes preparados. Ah, es una herramienta increíble. Sí, o sea, se mencionaba que si hay una actividad para que el niño aprenda a lavar una mesa, todos los objetos de esa actividad son de un solo color. Digamos naranja. Exacto. Todo naranja, la jarrita es naranja, la esponja es naranja, el delantal, la toalla, todo. Y fíjate en la genialidad. No es una decisión de decoración. Cero decoración. Es para fomentar la independencia absoluta. Claro, el niño no tiene que ir a interrumpir a un adulto para preguntarle, oye, ¿esta esponja verde es para la mesa o para los zapatos? El color mismo le da la respuesta. Refuerza su sentido del orden y él solito agrupa los materiales y hace la tarea. Su inteligencia ordena el mundo a través del color. Es padrísimo. Y me imagino que esto nos lleva al segundo faro. Porque para lavar una mesa, pues necesitas moverte. Exactamente. El segundo periodo es el movimiento. También del nacimiento a los 4 años y medio. ¿Y por qué es tan vital este periodo? Porque aquí hay una visión súper profunda. El desarrollo de la habilidad de la mano corre en paralelo al desarrollo de la inteligencia, O sea, están conectados directamente. intrínsecamente ligados. Claro, si lo piensas desde la evolución humana, el bebé hace un esfuerzo titánico para darse la vuelta, gatear, ponerse en 2 piernas. Es muchísimo trabajo físico. Y todo ese esfuerzo tiene un propósito principal, liberar las manos. Exactamente. Al alcanzar la postura erguida, tus manos quedan libres para explorar y modificar el mundo. Se vuelven el instrumento de la inteligencia. ¡Wow! Ok, llevamos orden y movimiento. ¿Cuál es el tercero? El lenguaje. Y este es el más largo de todos. Abarca desde el nacimiento hasta más o menos los 6 años. Es una ventana enorme. Sí, y las etapas son un prodigio. Empieza observando los labios de la madre, luego pasa al balbuceo repetitivo como pa, pa. Hasta que domina reglas gramaticales súper complejas. Ajá. Y hay una diferencia abismal con los animales. Un perro nace programado para ladrar, Sí, ya viene en su código. pero el humano no nace con el español o el japonés instalado. Lo tiene que absorber del entorno. Literal, del aire que respira. Y escuchando la voz humana, que por cierto empieza desde que están en el útero. Exacto. Pero a ver, quiero hacer una pequeña pausa aquí, porque me surge una duda. Dime, Si este proceso es tan natural y guiado por este GPS sin esfuerzo, ¿por qué vemos a tantos bebés de 1 año llorando de pura desesperación al intentar comunicarse? es una excelente pregunta. Digo, si es sin esfuerzo, no deberían frustrarse, ¿no? Es que mira, la frustración no viene de la mente, viene del cuerpo. ¿Cómo así? O sea, la mente ya absorbió el concepto, el software ya está descargado perfectamente. El bebé sabe qué quiere decir, Ok, la idea está ahí. pero el hardware, o sea, las cuerdas vocales, la lengua, los músculos faciales, todavía no tienen la madurez para articular el sonido. Ah, claro. La absorción fue sin esfuerzo, pero la ejecución física requiere práctica. Exacto. Ahí choca su inteligencia avanzada con las limitaciones temporales de su propio cuerpecito. ¡Wow! ¡Qué perspectiva! El cerebro va a 1000 por hora, pero la boca no le sigue el ritmo.
Así es. Bien, nos falta un último faro en esta linterna. El cuarto es el refinamiento sensorial. De nuevo, de los 0 a los 4 años y medio. Que es esta atracción magnética por tocarlo todo. Texturas, olores, discriminar formas. Y conectado a esto, hay una mención muy interesante a un periodo sensible para los buenos modales. Los buenos modales, lo que llaman gracia y cortesía. Exactamente. A ver, no me cuadra. ¿A un niño de 3 años le importa genuinamente la cortesía? Yo siempre pensé que decir gracias era algo que los papás te obligaban a repetir. Es que no lo hacen por una convención social, lo hacen por el orden. Ah, volvemos al orden. Sí, aprender a abrir una puerta despacio sin azotarla o cómo entregar unas tijeras por el lado seguro les fascina. Porque son rutinas predecibles. Exacto. Son reglas claras que les ayudan a descifrar cómo funciona la sociedad humana. Quieren interactuar con éxito. Claro, quieren pertenecer. Y hablando de pertenecer e interactuar, me quedé pensando muchísimo en el concepto del control de error físico. Uy, ese es clave. Sí, mencionaban en la fuente el uso de jarras de vidrio real para los niños. Ajá, en lugar de plástico. Que al principio, uno como adulto dice, ¿están locos por qué darle vidrio a un niño? ¿Se va a romper? Suena a negligencia total. Pero la lógica es impecable. Si el niño camina rápido y sin cuidado, la jarra se cae y se rompe. Es retroalimentación física inmediata. Exactamente. Y objetiva. Es como un videojuego. Si saltas mal, tu personaje se cae, pierdes. Y el mismo juego te enseña a tener cuidado. No necesitas a un adulto detrás gritándote. Eso es lo mejor. No tienes a un gigante regañándote. Te dije que caminaras despacio. El objeto mismo te da la lección. El error se convierte en un aliado, en un maestro directo. Le quitas toda la carga de la vergüenza al error. Totalmente. Y si conectamos esto con el panorama general, nos demuestra que la verdadera preparación es indirecta. Preparar el entorno rinde mejores resultados. Sí, preparar el ambiente con objetos reales educa mucho mejor que intentar enseñar directamente con puros sermones. Ok, pero entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros? Para los adultos. Sí, digo, si el niño ya viene equipado con su propio GPS infalible y el entorno es el que da la retroalimentación perfecta. Parece que sobramos, ¿no? Exacto. Yo me pregunto, ¿cuál es nuestro rol en esta ecuación? Pues en la fuente se presenta la tríada de Montessori. Es un triángulo. ¿Ok? ¿Quiénes están en las puntas? En una punta está el niño, en otra el ambiente preparado y en la tercera estamos nosotros, el adulto. O sea, seguimos siendo parte fundamental. Sí, pero el rol cambia por completo. Ya no estamos ahí para enseñar desde un pedestal. Nuestro trabajo es ser un puente. Un puente, una guía para conectarlos con el material. Exacto. Y esto implica algo dificilísimo. Evitar a toda costa la corrección directa. Morderse la lengua el 90% del tiempo. Básicamente. Y aquí hay un ejemplo que me dejó dándole vueltas a la cabeza. El famoso caso del niño que dice rompido. Es un ejemplo clásico y buenísimo. O sea, un niño llega y te dice súper seguro, el juguete está rompido. El instinto visceral de cualquier adulto es saltar y decirle, no, está mal, se dice roto. Y al hacer eso, básicamente lo estamos avergonzando por su error. Y peor aún, ignoramos la genialidad de lo que acaba de hacer. Totalmente. Porque decir rompido requiere una inteligencia deductiva enorme. Claro, él solito observó que comer es comido, dormir es dormido. Y sin que nadie se lo explique, aplicó una regla gramatical a romper. Solo que tuvo la mala suerte de toparse con una excepción del idioma español. Exactamente. Entonces, en lugar de penalizar esa deducción brillante, el adulto como guía debe modelar, no corregir directamente. ¿Cómo se vería eso en la práctica? Pues te tragas el ego y respondes natural. Ah, sí, veo que el juguete está roto. Le das reinformación correcta sin aplastar su proceso lógico ni su autoestima. Exacto. Modelas la realidad. Es fuerte, porque al entender esto te das cuenta de que muchas veces los adultos somos el mayor obstáculo. Somos una barrera gigantesca a veces. Irrumpimos, rompemos su concentración solo para seguir nuestra agenda. O ponemos reglas arbitrarias de todavía no estás listo para agarrar esa escoba. Por eso el mandato es clarísimo. Hay que seguir al niño, permitirle opciones basadas en su desarrollo. Como el ejemplo de las cuentas de matemáticas, ¿no? Sí, si un niño agarra las unidades de vidrio y solo las apila en una fila interminable sobre la alfombra,
en lugar de usarlas para sumar como supuestamente debería. Exacto. El adulto debe permitírselo, si eso satisface su necesidad de orden. Hay que quedarse callado y dejarlo ser. Así es. Ahora, eso no significa que el adulto sea pasivo. Claro, no vas a dejar que destruyan el salón. Exacto. Si ese mismo niño toma un material complejo, como el tablero de divisiones, y empieza a aventarlo por los aires o a golpearlo, Imitando a los grandes sin entender. ahí el adulto sí interviene, pero redirigiendo esa energía hacia algo adecuado para su nivel, basado en la realidad. Ok, suena hermoso en la teoría. Pero para que yo sepa en qué microsegundo debo intervenir o en qué momento quedarme petrificado viendo cómo hace una fila de bolitas. Necesitas una herramienta. Necesito información. No puedo andar adivinando. Y aquí es donde entra la ciencia de la observación. Absolutamente. Todo este método no nació de filosofar en una silla cómoda, nació de recoger la verdad mediante observación estricta. Y hay 3 tipos de observación, ¿verdad? Sí, está la indirecta, que es cuando tienes un radar activo mientras atiendes otras cosas. Como estar de reojo checando. Exacto. Luego está la directa, donde te apartas a registrar exclusivamente los hechos. Y la tercera, que para mí es el verdadero reto, la observación introspectiva. Uf, esa es durísima. Es observarse a uno mismo para saber si el problema eres tú. Preguntarte, ¿de verdad los niños están incontrolables? ¿O yo llegué de mal humor por el tráfico? Es un nivel altísimo de autoconciencia. Es básicamente aplicar mindfulness en la educación. Requiere una humildad increíble. Y para la observación directa, las fuentes detallaban algo que me encantó. La necesidad de un cuaderno, pero un cuaderno sin espirales. Parece un detalle menor, pero es clave. Es un compromiso físico con la honestidad. Si usas uno de espiral y escribes una suposición terrible de la que luego te arrepientes, La tentación de arrancar la página es altísima. Claro, para que tu historia luzca perfecta. Pero un cuaderno cosido sin espirales te obliga a aceptar tus errores. no puedes borrar la historia. Y decían que había que trazar una línea en medio de la hoja. Sí, para buscar un equilibrio. Del lado izquierdo, registras la objetividad pura, hechos fríos y tiempos exactos. Por ejemplo, a las 10:00, Juan tomó la jarra naranja. Exacto. Y del lado derecho de la línea, pones tu subjetividad, tus hipótesis, tus intuiciones. Ahí pones, creo que la tomó porque le fascina el color naranja hoy. Ajá. Esto plantea una pregunta importante, porque solemos creer que tener ojos es suficiente para observar. ¿Y no lo es? Para nada. Observar es un hábito. Y hay una regla de oro aquí. Primero observa, espera un segundo, luego actúa si es necesario. Esperar ese segundo debe ser eterno para un adulto ansioso. Y lo más importante, observar sin juicios y sin etiquetas. Ah, las etiquetas. Son veneno. Si un niño no presta un juguete, anotas el hecho objetivo. Mantuvo el juguete 10 minutos. Exacto. Pero jamás le pones la etiqueta de egoísta o flojo. Una vez que etiquetas a alguien, dejas de ver quién es realmente. Qué fuerte y qué cierto. Te quedas viendo solo la calcomanía que tú mismo le pegaste. Totalmente. Wow. Pues para hacer una recapitulación súper rápida de todo lo que platicamos hoy, A ver. descubrimos que el aprendizaje natural fluye a través de ventanas temporales, estos periodos sensibles, que son como linternas enfocadas, Que el entorno es el que realmente educa y los errores se enseñan directamente. y que nuestro rol como guías es observar pacientemente en lugar de imponer agendas. Y fíjate, quiero concluir recordando a nuestra audiencia que esta mentalidad es aplicable muchísimo más allá de las aulas. Claro, no solo sirve para crear niños. Exacto. Observar en lugar de reaccionar impulsivamente y confiar en los procesos naturales se traduce en oro puro para el liderazgo. Para dinámicas de trabajo, para relaciones humanas de cualquier tipo. Sí, entender a los demás desde la paciencia. Me parece brillante. Y bueno, me quiero despedir dejando una idea en el aire, una pequeña semilla para que la audiencia la reflexione. Excelente. Sabemos que estas ventanas mágicas de aprendizaje sin esfuerzo se cierran en la infancia. Ajá, eso dice la biología. Pero yo me pregunto, ¿será posible que los adultos sigamos teniendo ciertos microperiodos sensibles latentes para pasiones o habilidades nuevas? ¡Qué buena pregunta! Sí, y que quizás estemos tan ocupados tratando de ser productivos en nuestra vida diaria. Que jamás nos damos el tiempo de observar esa linterna encendiéndose en nosotros mismos. Exacto, queda para darle muchísimas vueltas. Muchas gracias por guiarnos en este análisis. Y a todos los que nos escuchan, gracias por acompañarnos en esta edición de The Deep Dive. ¡Hasta la próxima!